Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Salud TV en la cinturita de la semana, miércoles 3 de abril. Hoy estaremos aprendiendo acerca de la influenza, el virus de la influenza, esta patología que puede afectarnos a todos y que puede llegar a ser peligrosa. Por lo tanto, vamos a aprender sobre signos, síntomas de alarma, vacunación, entre otros. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan el día de hoy. La influenza es también conocida como gripe. Es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por este virus, que puede causar una complicación leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. Por lo general comienza de repente. Las personas enfermas a menudo tienen algunos de estos síntomas como fiebre o sentirse con escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares corporales y de cabeza, fatiga. Algunas personas pueden tener vómito o diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. Los problemas de salud graves a causa de la influenza pueden surgir a cualquier edad. Sin embargo, algunas personas tienen alto riesgo de presentar complicaciones graves. Esto incluye a las personas de 65 años de edad en adelante o de cualquier edad con ciertas afecciones crónicas como el asma, la diabetes o enfermedades cardíacas, las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años, pero especialmente los que tienen menos de 2 años. Las infecciones sinusales y del oído son ejemplos de las complicaciones moderadas de la influenza, mientras que la neumonía es una complicación grave a causa de la influenza que puede causar infección o coinfección bacteriana y por el virus de la influenza. Otras posibles complicaciones graves desencadenadas pueden ser la inflamación del tejido que rodea el corazón, el tejido cerebral o el tejido muscular y la insuficiencia multiorgánica. Si quieres conocer más sobre la influenza, quédate en sintonía de Salud TV y nuestros invitados de ahora abordarán este interesante tema. Muy bien, así que influenza es el tema que vamos a estar hablando este día. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Le damos la bienvenida, amigo de Salud TV y personal, otorrinolaringólogo, el doctor Reinaldo Villeda. ¿Cómo está, Rey? Bien, gracias. Un gusto volver a estar aquí con ustedes y poderles colaborar. Bienvenido. Ya preparándonos para la Semana Mayor. Pues sí, esperando el descanso para los médicos. El calor está sí, horrendo, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Le damos también la bienvenida a nuestra querida médico internista, la doctora Patricia Pleites. ¿Cómo está, Pati? Bienvenida. Gracias, siempre un placer estar acompañándolos en el programa y pues darle información sobre este tema tan importante como es la influenza a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pati, este día. Por supuesto, no puede faltar neumólogo pediatra, porque también quienes nos preocupan son los niños, así que nos acompaña el doctor Boris Salguero. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación y a departir aquí un momentito temas académicos y espero que sea del mayor provecho posible para la población. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, quiero comentarles que este día tenemos dinámica en nuestra página de Facebook, así que entre ya a la página, participe, haga sus preguntas respecto al tema y les comento, todas las personas que nos escriban están entrando automáticamente a la rifa de nada más y nada menos que una vacuna contra la influenza, cortesía de la doctora Patricia Pleites, nuestra internista que nos acompaña el día de hoy. Así que ahí lo tienen, entre a la dinámica, a la página, escriba su pregunta y no importa si no la leemos, todos entran en la rifa. Bueno, muy bien, hablemos un poquito de la famosa influenza en sí. Hablamos de eso, es un virus. Comenzamos con el toque femenino, con Patti. Hablemos un poco del virus de la influenza y sus características, la época en la que más nos afecta, etcétera. Como ya sabemos, pues es un virus, ¿verdad? La influenza puede ser de 3 tipos, puede ser A, B y C. Se manifiesta como una gripe normal, pero tiene características especiales. El que más nos preocupa realmente es el tipo A, porque es el que se puede ir acompañado con cepas que pueden dar complicaciones como una neumonía o otras complicaciones que realmente poco sabe la población que también están asociados a este virus. Dentro de las características que puede dar a una persona
es la manifestación como una gripe, pero el inicio no es tan gradual, sino que es como más brusco. Puede ser acompañado con fiebre, puede dar dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, síntomas generales, pero también puede darnos escalofríos, debilidad, se puede complicar como una neumonía, como antes lo mencionaba, y también puede dar complicaciones más graves como una miocarditis que afecta ya en sí el corazón, puede darnos también encefalitis o una rhabdomiólisis en las personas que están expuestas a este virus. Bueno, muy bien. A ver, puede tener muchas repercusiones, muchas manifestaciones, pero puede comenzar simplemente con una gripe que a lo mejor se va a ir complicando, ¿cierto, Rey? ¿Cómo vemos, cómo es lo clásico que vemos del cuadro clínico del virus de la influenza? Pues el debut es fiebre, ¿verdad? La cabeza, la epífora, la rinorrea, congestión y el dolor faríngeo, ¿verdad? Y si no lo manejamos a ese nivel, comienzan las complicaciones. Cuando nos referimos a epífora, para que la población lagrimeo, o sea, los ojitos la llorosos. Lloradera. Sí, es la lloradera correcto. de los ojos, la moquera. ¿Tiene algo que ver el moquito, el color del moquito, en cuanto a si es virus, si es bacteria? Pues eso es lo que sucede, que aquí en El Salvador la mayoría de gente piensa que el cambio de coloración en el moco es infección, y hablamos de sinusitis, porque toda la gente confunde lo que es una rinitis, un catarro común, una alergia con una rinitis, con una sinusitis. Entonces el cambio de color en el moco nada más significa que hay una estasis, o sea, que se queda detenido el moco. Puede variar de diferentes tonos, o sea, clarito, blanco, gris, amarillito, verde, ¿verdad? Eso no significa que es un proceso infeccioso, sino que simple y sencillamente es un moco detenido. Nosotros producimos un promedio de 2 a 3 litros de moco al día. Entonces el moco tiene que andar fluyendo en toda la vía respiratoria, y el problema es cuando se detiene este moco, que se va a detener por obstrucciones, pues, ¿verdad? Cornetes, desviaciones del tabique y los procesos inflamatorios, que es lo que nos da, por ejemplo, la influenza. Muy bien, por lo tanto estamos hablando de un cuadro que puede ser tan bizarro como comenzar como fiebre, dolor de cabeza. ¿La intensidad de la fiebre tiene alguna importancia a la hora de hacer diagnóstico, Boris? Sí, Delisa, gracias. Sí, esto es bien importante y es una de las principales diferencias. Usualmente la fiebre en un resfriado común no es frecuente, y si fuera frecuente es realmente una fiebre leve. La fiebre que se da en la influenza es una fiebre alta. Es una fiebre que tiende a dar mucho dolor de cuerpo, dolor de espalda, se ve a la persona bastante afectada, hay dolor de cabeza además, hay intenso dolor muscular, y hay obviamente también signos de alarma que también tenemos que estar pendientes, que existen en la influenza, que no los vemos en los resfriados comunes. Así que en síntesis, la fiebre sí es un patrón que nos puede dar una sugerencia sobre si se trata de un resfriado o de una influenza. Ahora bien, Boris, ¿puede el virus de la influenza presentarse, como decía Rey, con fiebre, dolor de cabeza y no presentar los famosos signos de coriza que le llamamos en medicina, que son la moquera y la congestión nasal o el lagrimeo? ¿Puede? Sí, puede desde el mismo hecho de que los virus van mutando cada año. De hecho, los virus de un año no son iguales a los virus del año anterior. Entonces, en función de qué virus se encuentran involucrados, así también habrán virus que pues van a dar unos síntomas, o otros van a dar otros síntomas, pero sí puede empezar como un resfriado, puede confundirse con un resfriado y luego pues empezar a notar que esto va más allá de una simple gripe. No, pero siempre va a haber, entonces, de alguna manera va a haber alguna cuestión, ya sea congestión nasal o moquera. Sí, Pregunto siempre. esto por la siguiente razón, porque estamos también en un país endémico que últimamente hemos tenido un repunte de fiebre tifoidea, que muchas veces se presenta al inicio únicamente con fiebre de alta intensidad y dolor de cabeza, ¿cierto, Pati? Sí, de hecho, por eso siempre es importante que el paciente no se automedique, ¿verdad? Y también que al inicio el paciente tiene que comprender, ¿verdad? Que si tiene, por ejemplo, 6 horas de fiebre, va a ser como más difícil, o sea, los pacientes a veces exigen como un diagnóstico, ¿verdad? Pero es importante que sepa la población que cuando hay horas, menos de 24 horas de fiebre, es bien difícil pues saber realmente un diagnóstico, porque como se menciona, pues aquí en el país las enfermedades se manifiestan de una forma tan diferente, ¿verdad?
creo que es en general, porque no todo va a estar, un paciente lo va a manifestar como los libros lo describen, ¿verdad? Sin embargo, sí hay que observar el comportamiento de la fiebre y otros signos o síntomas que vayan apareciendo según el tiempo de evolución, y pues así se va a ir llegando a un diagnóstico y a un tratamiento definitivo. Creo que al inicio más bien el tratamiento es sintomático, ¿verdad? O sea, si el paciente presenta dolor de cabeza, dolor de garganta, se dan tratamientos únicamente para el síntoma y poco a poco se va determinando pues la ayuda diagnóstica con el laboratorio, ¿verdad? Y así se establece un tratamiento definitivo. Muy interesante. Ahora bien, Rey, cuando mencionamos no automedicarse, pero estamos hablando también de que podemos dar tratamiento en todo caso sintomático, ¿podríamos darle autorización al paciente que esté en casa a decir, bueno, tengo fiebre, me voy a tomar una acetaminofén, por ejemplo? Sí, se puede. En El Salvador el acetaminofén lo encontramos hasta en las bolsas de azúcar, pues, ¿verdad? Lo encontramos en los canastitos del mercado. Es correcto, entonces, pero iniciar esa parte se le podría decir a la población que sí, ¿verdad? O sea, procesos febriles, dependiendo de la intensidad de la fiebre, pero cuando estamos hablando de influenza estamos hablando de 38.5 hacia arriba. Entonces, el acetaminofén lo único que va a hacer es paliar el síntoma por cuestión de 1 a 2 horas y de ahí vuelve otra vez, ¿verdad? Entonces, ahí donde el paciente quizás lo mejor es consultar, pues, ¿verdad? Acabas de decir algo bien importante, dijiste 38.5 para arriba, pero ¿cómo usted que está en casa va a saber cuánto tiene temperatura si no tiene un termómetro? Dios a las mamás nos mandó perfectas, pero créame que en la mano no tenemos termómetro, así que vamos a hablar al regresar de los diferentes formas que tenemos de medir la temperatura en los niños principalmente, diferentes tipos de termómetros que podemos encontrar y debemos de tener en casa. Bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y al volver continuamos con nuestro tema de hoy, influenza. Estás viendo Salud TV. La temperatura, las ganas de estar acostado, sin fuerzas, el dolor en las articulaciones. Mocosera, dolor de cuerpo, a veces fiebre y eso. Sí, es diferente a las personas que les da dolor de cabeza. Tendría entendido que es la fiebre, pero más ya no. Temperatura, estornudadera, ardor en la garganta, gripe, dolor de huesos y aquella sensación de querer estar dormidito y sin querer hacer nada. Bueno, fiebre, dolor en la garganta. Pues dicen de que duelen todas las articulaciones, pero a mí en realidad nunca me ha dado. Muchísimas gracias por responder al sondeo, de verdad que son de muchísima utilidad porque ahí medimos qué tanto sabe la población y nos encanta ver cómo cada vez la gente está definitivamente con más información, está más empoderada del conocimiento de las enfermedades y también de cómo cuidar la salud. Bueno, hablábamos, Boris, de que las mamás somos perfectas, ¿verdad, Pati? Pero ninguna trae termómetro en la mano, así que es obligación en toda casa que hay niños, tiene que haber un termómetro. Hablemos un poquito de eso porque me parece muy importante. Sí, ciertamente. Coincido en que las mamás son perfectas. Pero sí, tenemos que tener siempre un termómetro a la mano y esto sirve porque es necesario cuantificar la fiebre. Lo digo porque cuando uno pregunta en la oficina y ha tenido fiebre, yo le he sentido caliente, yo le he sentido irritado, pero no tenemos una cuantificación. Entonces, es necesario decir que la fiebre, es decir, la temperatura corporal al tacto no tiene relación con la temperatura realmente corporal. Es decir, podemos sentir al niño frío y el niño tiene una calentura, o sentimos al niño caliente y realmente no tiene una temperatura arriba de 37.5. Esto es importante porque hace más necesario aún el uso del termómetro. Y dentro del termómetro el más fidedigno es el de mercurio, pero esto es a veces difícil de medir para las mamás que no lo han experimentado anteriormente y disponemos ahora de termómetros digitales que pueden ser axilar o incluso algunos digitales que se pueden poner en la frente y toma 2 segundos tomar la temperatura, son muy prácticos y ahora tienen un precio accesible también.
Cuando los míos estaban pequeños había unos digitales de oído. Sí, también. Todavía Sí, los hay. son bastante fidedignos. Sí, y ahora los hay incluso en la frente. Tarda 2 segundos. Hay una tirita también que cambia de coloración, que es bastante cómoda, económica, se compra en las farmacias y realmente sirve. Sí, también es posible. Yo recomiendo generalmente el digital. Es mucho más fácil porque el niño con la tirita muchas veces la queja es que no se dejan. Y el otro tarda 1 a 2 segundos tomarlo y ya está. El niño no se entera que le hemos tomado la temperatura. No, y en definitiva es muy importante porque incluso dentro de nosotros los adultos muchas veces usted puede decir, me siento como que tuviera fiebre, pero usted va, se toma la temperatura y se da cuenta que no tiene temperatura alta, sencillamente usted es una sensación térmica, pero no lo está. Así que con los niños no es lo mismo decirle al doctor, yo creo que tuvo fiebre o solo estaba irritadito, a decirle, sí doctor, a tal hora tuvo tanto, a tal hora tuvo tanto. Eso creo que es de vital importancia. Bueno, hablemos un poquito de las complicaciones que puede tener, Patti, por favor, los adultos, si no nos cuidamos y dejamos pasar una influenza descuidada. Principalmente tenemos que saber que toda la población está expuesta a contaminarse y desarrollar la enfermedad, toda la población. Pero tenemos que tener mucho cuidado, bueno, el doctor nos va a especificar con los niños, ¿verdad? Porque son como las edades límites de la vida que son los que tienen más riesgo de desarrollar complicaciones. Pero dentro de la población adulta tenemos que estar bien pendiente de la población que padece enfermedades crónicas debilitantes, como por ejemplo padecimientos del corazón, hipertensión, que han tenido ya un infarto agudo del miocardio, que tengan corazón grande o alguna otra miocardiopatía. Lo que va a suceder es que la influenza no es que va a darles una complicación directamente a este órgano, sino que puede exacerbar un cuadro de este tipo. O sea, si una persona ya tiene un infarto, puede desarrollar una complicación como una insuficiencia cardíaca congestiva y eso lo va a llevar al hospital, ¿verdad? También población como diabetes, mellitus, padecimientos de diabetes pueden dar una complicación mucho mayor, incluso la complicación final del virus de la influenza es sepsis, que es una infección generalizada en todo el cuerpo, desarrollar una enfermedad multiorgánica en donde el paciente ya tiene una insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia de todos los órganos. Todo eso puede dar en población específica que tiene riesgo de desarrollar complicaciones. También población que padece de asma bronquial o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que lo que me va a hacer es darme un cuadro mucho más agresivo de la vía respiratoria, una crisis de asma o una crisis de un EPOC exacerbado, ¿verdad? Siempre tenemos que tener bien en cuenta que el virus de la influenza, a pesar que es un virus, puede desarrollarme una neumonía inicialmente viral por la influenza, pero puede ir agregada una infección bacteriana. Esto es importante mencionarlo porque muchas veces nosotros los médicos ocupamos antibiótico y los pacientes dicen, pero ¿y por qué si era un virus, verdad? Se contradicen, pero no, puede ir asociada principalmente en aquellas personas que ya tienen un daño crónico pulmonar, como mencionaba, los EPOC o las personas que tienen enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿verdad? Que son población bien específica, pero que sí vale la pena mencionar, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si usted que está en casita desea ganarse esta dosis de vacuna para la influenza, para prevenir el virus de la influenza, por favor, entre a nuestra página de Facebook y sencillamente tiene que participar. ¿De qué forma? Entra en la página, busca la dinámica, hace su pregunta en relación a la patología de la que estamos hablando, al virus de la influenza, y automáticamente todos entran en la rifa. El premio es una dosis de vacuna para la influenza que será aplicada y es cortesía de la doctora Patricia Pleites, nuestra internista que nos acompaña el día de hoy. Así que ya lo sabe y así aprovecha y puede hacerle todas las preguntas que usted tenga, las dudas a nuestros especialistas. Que mire que tenemos otorrino y tenemos neumólogo pediatra también. Bueno, Reinaldo, ¿qué pasa con el paciente alérgico crónico que de pronto a lo mejor siente que se me agudizó la alergia y no se da cuenta que lo que tiene es una influenza? Sí, fíjate que es al revés, creería yo pensar, porque el paciente alérgico crónico ya detecta su sintomatología, entonces sabe cuándo es una alergia y cuándo se está complicando. Entonces el hecho de presentar el
el malestar general, el dolor de cuerpo, pues, ¿verdad? Las osteomialgias, eso lo hace ya que es algo distinto, pues que no es el dolor típico de cabeza. Entonces ahí es donde el paciente es como su signo de alarma y donde consulta, pues. Ahora una pregunta, los pacientes que están en terapia inmunológica, es decir, los pacientes alérgicos conocidos, diagnosticados, que están en terapia con vacunas, ya sean estas inyectadas o vía oral, ¿tienen alguna contraindicación para aplicarse la vacuna de la influenza, Rey? Pues yo he tenido que operar pacientes que posterior a la aplicación de la vacuna de la influenza han hecho unos cuadros de poliposis severas, y tengo en los casi 20 años de ser otorrino por lo menos 2-3 casos conocidos de eso, ¿verdad? Entonces, que es un paciente que para mí tiene que ver varios factores, es multifactorial. El hecho de en el momento que se aplica la vacuna, porque lo que estamos aplicando son virus, pues, ¿verdad? Vivos. Entonces el organismo depende de su sistema inmunológico, cómo esté en ese momento y cómo cómo reacciona. También es bien frecuente el hecho cuando se hacen estas campañas masivas del Ministerio de Salud o del Seguro Social, cuando comienzan a poner la vacuna, ver que los pacientes consulten, ¿verdad? Fíjese, doctor, que me puse la vacuna hace 3 días, 5 días, una semana, y después de eso comencé a sentir, entonces presentan el cuadro. Pero esto es también importante mencionar que la vacuna no nos protege hasta dentro de cuánto tiempo de que nos la hemos aplicado, Boris. Sí, la vacuna, bueno, nos va a empezar a proteger más o menos en unos 15 a 21 días. Y también aprovechando el tema de las alergias que mencionabas, es importante mencionar que también es frecuente en la consulta que si la vacuna contra la influenza puede ser aplicada en un paciente con alergia al huevo. Y la respuesta, porque se sabe que la vacuna está hecha en base a proteicos que vienen originados del huevo, y la respuesta es sí. Si el paciente ha reaccionado como una urticaria luego de la administración de huevo, puede aplicarse la vacuna contra influenza. Incluso si el paciente ha tenido un cuadro de anafilaxia y ha tenido que usar incluso hasta adrenalina o epinefrina para tratar el episodio alérgico, el CDC recomienda que sí debe de aplicarse la vacuna contra la influenza sin ningún riesgo. Y la vacuna se puede ser alérgico a la vacuna si tiene un componente alérgico a otro componente, como un antibiótico, una gelatina o un preservante de la vacuna, más no al huevo. Entonces, que eso tiene que quedar claro. Bueno, también el paciente alérgico probablemente tiene mayor predisposición, Rey, a pólipos, porque hablabas de pólipos nasales, sí, pólipos ¿verdad? Nasales. Y la relación también de esto con asma bronquial, que me imagino que es una sola. Sí, ahí podríamos meter todavía la alergia a la aspirina, pues también. Asma bronquial, poliposis nasal y alergia a la aspirina. Bueno, que afortunadamente esos casos no son tan frecuentes. Tan frecuentes, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí existe cierta relación entre estas patologías. Ahora bien, cuando hablamos, se recordarán todos que tuvimos, bueno, fue increíble la famosa epidemia que hubo del H1N1, virus de la influenza tipo A, ¿es Hablamos un poquito de esa epidemia y qué pasa hoy día con ese tipo. Sí, eso pues recobró importancia por eso mismo, porque se estaban provocando muchas muertes, ¿verdad? A causa de que las personas inicialmente comenzaban con un proceso gripal, pero que posteriormente presentaban síntomas sistémicos y dieron la importancia de detectar si realmente la causa de muerte había sido por una infección de tipo influenza A, H1N1. Esto de H1N1 significa son como antígenos que son de la influenza tipo A, que existen diferentes. Por ejemplo, el H existen como 18 cepas y del N existen como 9. Entonces la relación de uno con el otro pueden formar hasta 140, 145 tipos de influenza tipo A. Las combinaciones. Ese antígeno, así es, ese antígeno es el que provoca las manifestaciones graves de la enfermedad. Es por eso su importancia. Puede afectar tanto a humanos como a animales, por eso es que en un momento hubo también el tipo de influenza A que afectaba a las aves, que decían que venía una influenza de una ave,
Y eso es cierto, porque puede afectar aves, puede afectar gallinas, incluso tigres, menciona la literatura según la OMS. Entonces, es por eso la importancia de detectar en ese momento, cuando se estaban provocando las muertes, si realmente eran provocadas por esta enfermedad. Y en efecto, sí, por eso se dio la clasificación según la OMS del caso sospechoso, caso probable y caso confirmado del paciente cuando se estudia como de un carácter epidemiológico, ¿verdad? Entonces, sí es importante detectarlo y por eso es que las vacunas cada año se renuevan por esas diferentes cepas que van atacando a la población y hacen énfasis en las cepas de mayor probabilidad de infectar. En ese caso, en este año 2018-2019, las vacunas protegen principalmente 3 tipos de cepas. Entre ellas está la H1N1, ¿verdad? Que, como bien lo mencionó, sí provocó un ataque endémico en la población general. Bueno, pero fue terrible porque yo no sé si ustedes se recuerdan, pero incluso veíamos en México toda la gente con mascarilla, fue una cuestión que en todos lados había que portar, bueno, incluso los estadios, toda la gente, ¿verdad? Hubo hasta un medio escándalo con un partido de fútbol, creo yo, que todo el mundo estaba con mascarillas y toda la cuestión. Realmente sí fue bastante. Y el H1N1 es la única que tenía un antiviral, sigue siendo igual un antiviral, un tratamiento específico para él, ¿sigue siendo así? Sí, sigue siendo así, aunque ahora se han estudiado para otras cepas, pero el mayor tratamiento o la mayor efectividad sigue siendo para la H1N1, ¿verdad? Por lo tanto, que en nuestro país, ¿en qué época recomendamos vacunar? A ver, Boris, ayúdanos ahí. Los niños, por ejemplo, ¿a partir de cuándo podemos vacunar niños contra la influenza y en qué época? Sí. La enfermedad suele ser más común en los niños abajo de 5 años y especialmente en los menores de 2 años. Hay otros factores de riesgo como prematuridad también y especialmente aquellos niños que tienen afecciones crónicas como asma, que es bien frecuente en los niños. Debe de empezarse a vacunar exactamente a partir de 6 meses. Antes de los 6 meses no se puede vacunar, no se puede aplicar la vacuna, no está autorizada por las autoridades. Sin embargo, se sabe que durante el embarazo se puede aplicar la vacuna para que el niño reciba la protección en los primeros 6 meses de vida. Y a partir de ahí vamos a vacunar a los niños arriba de 6 meses una vez cada año y especialmente a todos, y especialmente a quienes tienen afecciones crónicas como enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas u otro tipo de niños incluso que tienen diabetes. Y especialmente los asmáticos, porque en ellos la enfermedad suele ser más grave, surgen más complicaciones, incluso hasta llegar a, como lo dice la autora, incluso a neumonías. La época más frecuente en la que esto sucede es pues en invierno. Podemos encontrar un brote entre los meses de octubre y marzo, que es donde más frecuentemente se ven estos pacientes. Muy bien. Los niños también que tienen VIH o que están en tratamiento con inmunosupresores por cualquier otra situación, cáncer, también tienen que ser vacunados. Exactamente. Muy bien. Bueno, pero la otra población de riesgo definitivamente para todos ya conocidos son los adultos mayores, así que escuchemos a la doctora Linda Molina de Borja, nuestra geriatra, quien nos habla sobre la población de riesgo en sí, que son los adultos mayores para influenza. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, mi nombre es Linda Molina de Borja, soy médico geriatra y gerontóloga. Para mí es un gusto poder desarrollar el tema de ahora, el cual es los riesgos de influenza en el adulto mayor. Podríamos mencionar dentro de los riesgos que ocasiona la influenza en el adulto mayor, estos están en el cerebro, que podría provocar una encefalitis, también en el corazón, en el tejido que recubre el corazón llamado miocarditis. Otra de los riesgos graves es la neumonía. La neumonía es el más frecuente, pero no así podemos dejar de mencionar los otros 2 órganos que también son importantes. Mencionar también que dentro de los otros riesgos graves es una sepsis. La sepsis es una infección generalizada en el cuerpo de nuestro paciente. Recordemos que el adulto mayor es toda aquella persona mayor de 60 años. Están propensos muchísimo más de tener estos riesgos los pacientes que ya son asmáticos o tienen alguna infección
a nivel pulmonar, a nivel cardíaco. Se encuentran inmunodeprimidos, como son los pacientes que han recibido trasplantes de algún órgano, específicamente también en los pacientes que han sido trasplantados de riñón. Es por ello que es importante tomar en cuenta estos riesgos para prevenirlos y que nuestro adulto mayor pueda gozar de una muy buena vejez. Es importante que en el adulto mayor se puedan vacunar, no únicamente contra la influenza, sino que también contra la neumonía. Es importante aplicarse la vacuna contra el neumococo. Me despido de ustedes, soy la doctora Linda Molina de Borja, geriatra y gerontóloga. Nos vemos a la próxima, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Vamos a nuestra sección de mitos y verdades en relación a la influenza. Ya usted conoce la sección, yo pongo el mito y nuestros especialistas desmienten o ratifican. Veamos el primero de ellos. El primero de nuestros mitos este día nos dice, ¿la influenza puede llegar a desarrollar una neumonía? Boris. Verdadero. La influenza puede terminar desencadenando una neumonía, especialmente en casos con niños que tienen afecciones crónicas o que especialmente el virus ha tenido una mayor agresividad en ese niño. Verdadero. Muy bien, así que sí, es cierto, una de las complicaciones descritas. Veamos la siguiente, esta me encanta porque es lo que mencionaba Rey, definitivamente que muchas veces la gente dice, bueno, ¿la vacuna podría causarme la enfermedad, Pati? Verdadero. Idealmente el objetivo de la vacuna es prevenir la enfermedad, ¿verdad? Es como un tratamiento preventivo, ¿verdad? Pero como mencionaba el doctor, la vacuna lleva virus vivos atenuados, por lo tanto, si una persona tiene las defensas demasiado bajas o nos puede dar como síntomas posteriores a una gripe, pero leve, ¿verdad? Pero sí puede desarrollarnos una enfermedad similar a la influenza. Bueno, no es la idea, pero entonces puede suceder síntomas parecidos, ¿verdad? Pero en menor intensidad. ¿Sí, Pati? Sí, así es. Muy bien. Veamos la siguiente. La siguiente, esta, me encanta, esto las abuelitas siempre decían, si usted tiene influenza, o ellas decían cualquier cosa, sea gripe, moco, ¿verdad? Si tiene influenza no se debe consumir alimentos fríos. ¿Qué decimos de eso, Rey? Sí, sigue siendo una leyenda urbana, pues ningún libro dice que no se puede dejar de consumir, pues los famosos helados, paletas, ¿verdad? Hielo, bebidas frías, es mentira, o sea, es falso. Es falso, se puede consumir todo eso. Se puede consumir. No nos va a ocasionar problema. Muy bien, qué bueno por los niños de hoy, porque a los que fuimos niños de ayer sí nos tocó privarnos de todo eso, ¿verdad? Bueno, veamos la siguiente. La siguiente nos dice, este es el otro extremo en el que dicen, no, hombre, si la influenza solo es una gripe un poco más fuerte, Boris. No, falso, ¿verdad? Falso. La influenza no es una gripe fuerte, la influenza es una propia enfermedad descrita con su propia etiología, como ya lo decía la doctora anteriormente, debe recibir un tratamiento oportuno, a tiempo, completo, y ya vamos a mencionar, como hemos mencionado anteriormente, la diferencia entre un resfriado y una influenza. Entonces, falso. Muy bien, entonces eso no es cierto. Veamos la que sigue. Siguiente creencia popular o mito. Ah, muy bien, nos dice, si estoy sano, no necesito vacunarme. ¿Para qué me voy a vacunar si yo estoy sano? Vamos a ver, Pati. Falso. Si está sano, aún con mucha más razón, debe de adquirir la vacuna para prevenir enfermarse, ¿verdad? Como dije anteriormente, la vacunación no es un tratamiento terapéutico, sino que es un tratamiento preventivo. Y en eso debemos de apostar, ¿verdad? En la prevención. Y sabe que precisamente si usted tiene en su casa adultos mayores o niños chiquitos, y usted es una persona sana, pues dele gracias a Dios que está sana y vacúnese para que todos los demás sigan estando sanos. Esa es una situación bastante valedera. Veamos la siguiente. El siguiente de nuestros mitos nos dice, cuando se presenta moco verde se necesitan antibióticos. Vamos a ver, Rey.
Lo dijimos al principio, pues, ¿verdad? No necesariamente. Lo que sucede es todo el cuadro que va asociado, ¿verdad? O sea, la respuesta al mito es falso, ¿verdad? Habría que esperar ver cómo evoluciona ese proceso después de 3, 5, 7 días para ver si hay necesidad de antibiótico. Muy bien, así que no puede usted estarse automedicando, ya lo hemos dicho muchísimas veces, y no significa que porque el moco sea clarito o sea verde necesita antibiótico o no lo necesita. Veamos el que sigue. El que sigue nos dice que el asma puede complicar los síntomas de la influenza. Boris. Sí, la influenza se presenta de una forma más agresiva en los niños asmáticos, puesto que su mucosa bronquial está inflamada si no ha tenido un buen control, y eso lo vuelve una mucosa más reactiva. Entonces, además del proceso infeccioso, hay un problema inflamatorio cursando al mismo tiempo, y entonces esos niños son los más propensos a desarrollar infecciones como neumonía por sobreinfección bacteriana, y sí, verdadero, se complican. Muy bien, así que esto es real, por eso que hay que estar bien controlados y seguir las indicaciones de su especialista. Veamos el que sigue, nos dice, habla sobre que la influenza se contagia por exponerse al clima frío. Vamos a ver, Pati. Más que se contagia por exponerse al clima frío, yo diría que, porque la influenza se contagia muy fácilmente. Se contagia por las gotitas de saliva, por los mocos que una persona infectada ya tiene. Entonces, si nosotros andamos expuestas al clima frío, nos vamos a contagiar siempre y cuando una persona esté contagiada en el ambiente, ¿verdad? Porque se contamina de una manera súper fácil, incluso en los juguetes, ¿verdad? En los niños, que un niño le presta al otro al niño, ya con eso se puede contaminar el niño. Entonces, más que por el clima, es por una persona que en el ambiente anda contagiada. Ahora, Boris, en cuanto a este mito o leyenda urbana de decir, y si yo tengo un bebé y lo saco a la calle y está haciendo viento y está la abuelita, póngale gorro, póngale suéter, póngale abrigo, ¿realmente esto es adecuado aún y cuando está haciendo calor? ¿Realmente el niño se me puede enfermar por eso? Ya, el niño debe recibir la protección necesaria, la que es pues adecuada para el clima en el que está, especialmente los niños que tienen una afección crónica, pero con agripar, abrigarlo, no va a recibir una mayor protección contra la enfermedad. Es decir, como dijo la doctora, solamente si está ante personas expuestas que tienen la enfermedad, entonces debe recibir el abrigo necesario, sin ser muy excesivo y sin ser tampoco muy expuesto. Excelente, muy bien, pero por lo menos ya sabe que la influenza no le va a dar porque no le puso suéter o porque no le dio gorro, realmente le dio porque se expuso a otra persona que sí la tenía. Bueno, veamos el último de estos mitos del día de hoy en relación a la influenza. Nos dice: las infecciones de oído están asociadas a la influenza. Veamos, Rey. Así es verdad. Lo que sucede que como hay una descarga posterior de moco, la trompa de Eustaquio está justo atrás de la nariz, entonces ahí penetra hacia el oído y podemos llegar a tener complicaciones de otitis medias serosas, otitis medias. Muy bien, así que ahí lo tienen. Estos fueron los mitos y verdades en relación a la medicina, a la patología de la influenza el día de hoy. Vamos a una pausa y al regresar leemos sus preguntas. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar paso a la lectura de sus preguntas. Recuerde, todas, aunque no las leamos, todas entran en la rifa por esa vacuna que muy amablemente la doctora Patricia Pleites está obsequiando para uno de ustedes. Veamos las preguntas que tenemos al momento. Dice Martínez, buenas tardes. ¿Qué sucede cuando la influenza es demasiado repetitiva en cierto tiempo? Por decir que se quita unos 2 días y después comienza otra vez y así repetitivamente. ¿Qué pasa? ¿Será algo más grave? Gracias. Alexander Hernández, ¿a qué edad es más propicio comenzar el control contra influenza en niños? Muy bien. Reina Guerrero,
Buenas tardes, doctora. Soy una persona de 64 años con glándula tiroides retirada y una cuerda bucal inmóvil. En este momento estoy con crisis de influenza de hace 8 días con secreción nasal. Se me da el caso que este día amanecí con dolor en los cornetes y exceso de tos con flemas blancas. No fiebre, con vacunas de cada año. ¿Qué riesgo puedo tener? De antemano, muchas gracias. Bueno, ya vamos a responderlas. Elizabeth Najarro, ¿por cuánto tiempo puede una persona infectada propagar la influenza a otras personas? ¿Y cómo puedo evitar contagiarme yo de la enfermedad? Gracias, Elizabeth. Raquel Martínez, ¿qué tan grave puede ser que un bebé de 3 meses se contagie de influenza? Lulu de Figueroa, ¿en qué momento debo administrarle antibióticos a mi hija si llegara a contraer influenza? Y la siguiente, Luis Rosales, ¿qué edad se puede aplicar en niños pequeños? Alex Hernández, ¿cuántos refuerzos de la vacuna debemos tener? Lizeth Rodríguez, ¿se puede aplicar a una señora de 66 años que le repite muy seguido la gripe? Gracias. Isabel López, ¿la vacuna de la influenza me protege para todo tipo de virus? Muy buena pregunta, doña Isabel. Amanda Quintero, según me recuerdo, la última vez que me pusieron la influenza fue en el colegio. No tengo cartilla, tengo 32 años. ¿En qué momento puedo vacunarme de nuevo? Bueno, vamos a comenzar respondiendo estas preguntas. Primero, me gustaría, Rey, que le respondieras a la señora la cuerda vocal inmóvil sin glándula tiroides que está con crisis. Sí, lo que sucede es que hay que darle un tratamiento, llamémoslo completo, pues, para fluidificar la secreción, porque quieras o no, la flema se le va a dosar a las cuerdas vocales, entonces va a producir, ya tiene de por sí una parálisis, tiene un problema de disfonía, entonces prácticamente se podría llegar a quedar hasta sin voz. Entonces hay que agregarle un mucolítico, ¿verdad? Hay que darle algo para la alergia, el proceso alérgico, ¿verdad? Y desinflamarla a la cabeza. La tiroides no tendría nada que ver en ese momento, pues, o sea, la parálisis fue cuando le removieron la tiroides, que tocaron el laringio recurrente, entonces, pero más que todo por la vía respiratoria, ¿verdad? Que eso sí nos podría traer una complicación. Porque abundantes líquidos. Nos comenta, definitivamente suena, pobrecita, suena que ha estado de médico, ha pasado mucho tiempo consultando, porque todos los términos que menciona, habla de cornetes, tiene inflamados, tiene, bueno, la verdad es que lo mejor es que sí le den el tratamiento adecuado para sacarla de la crisis en la que usted está ahora, y gracias por escribirnos, esperamos que siga mejor. Hay muchas preguntas en relación a niños, sí. Boris, tal vez vamos respondiéndolas, la gran mayoría, sí. ¿Verdad? Sí, decían, en un primer momento decían que a partir de qué edad se podían poner las vacunas se deben de poner a partir de los 6 meses de edad en adelante, y de ahí debe de, la otra pregunta era con qué frecuencia debe de ser cada año que debe recibir la vacuna, porque a diferencia de otras vacunas, estos virus de la influenza mutan con cada año, y entonces, según los virus que han estado circulando en la temporada anterior, se formula la vacuna del siguiente año, entonces es cada año. Y luego la otra pregunta, que si un niño de 3 meses podría infectarse, sí puede infectarse, pero decíamos anteriormente que si la madre está bien vacunada y está actualizada su cartilla de vacunación, especialmente con la influenza, ella, a través de la lactancia materna, protege al niño contra la influenza en los primeros 6 meses de edad. Hasta que él pueda aplicarse su propia vacuna. Así es. Muy bien, bueno, Patti, preguntaba una chica de 32 años que dice que no tiene cartilla, que en qué momento puede vacunarse ella. No importa que no tenga cartilla, y si la última vacuna fue incluso en la infancia, porque yo siempre les comento a mis pacientes que piensan que en los adultos no existe un esquema de vacunación preventivo, y realmente sí existe, no solo de la influenza, sino que de muchas otras vacunas. Entonces nunca es tarde, tiene 32 años, está joven, puede comenzar desde ya. Y la otra pregunta que recuerdo en este momento, que mencionaba si la protegía contra todo tipo de virus. No, solo contra el virus de la influenza. Sabemos que virus de la gripe hay un montón, ¿verdad? Entonces, y la señora de 66 años pregunta si se le puede colocar la vacuna. Creo que tenía una enfermedad crónica. Sí, claro que sí. Como mencioné al principio, las edades extremas son las que más deberían de estar al pie de la letra con su vacunación. Y había una ahí que preguntaban si era normal que se le quitaba 2 días y le repetía, que yo creo que eso no es influenza, Rey. Ya se salió del cuadro normal de la influenza, sí. ¿Ya es alergia, sí, o...? No, ya es algo más. Bueno, entonces a esta persona, por favor, tiene que consultar. Bueno, vamos a una pausa, al regresar leemos más preguntas. Todos entran por la vacuna que la doctora Pleitas nos está obsequiando este día. Ya volvemos.
Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Influenza es el tema del que hemos estado hablando este día y nos han quedado un par de preguntas sin responder por ahí. Hay una que nos mencionaba de que en qué momento o a los cuántos días puedo darle antibiótico a mi hija de 13 años, Boris. Bueno, la respuesta es tajante, es nunca, ¿verdad? Los antibióticos no deben de ser recetados por los padres, puesto que no son universalmente buenos para todas las infecciones, y incluso cuando se trata de una infección bacteriana, el espectro de cada antibiótico cambia, con lo cual es necesario que sea siempre indicado por un médico. Exacto, así que el momento en el que le va a dar antibióticos, mi señora hermosa, va a ser cuando su médico, pediatra, neumólogo, otorrino o algo, se los indique. Antes no. Y la vi a alguien por ahí que se estaba medicando mal porque decía que le daba una y otra vez gripe, ¿cierto, Rey? Probablemente se está automedicando, ¿sí? Se está automedicando y habría que ver también los factores externos dentro de su mismo hogar, ¿verdad? Animales, palomas, gatos, perros, el entorno de aseo, ¿verdad? Que es lo que la puede estar haciendo recaer y lo que ella está ingiriendo también de alimentos y cómo se está medicando, con qué se está medicando, pues, ¿verdad? Habría que indagar ahí. No me parece que le esté echando la culpa a los perros ni a los gatos, los animalitos. No son los animalitos, es el pelo de los animalitos. Bueno, a ver, diferencia entre gripe, resfriado e influenza, porque eso es algo que también la gente se confunde. Bueno, ¿y qué tengo? ¿Me resfrié? ¿Tengo una gripe? ¿Tengo qué? ¿Catarro? Sí. Bueno, realmente nosotros comúnmente y diariamente llamamos mal al resfriado común. El nombre real debe ser un resfriado como tal, ¿no? Un catarro, porque la gripe es realmente lo que conocemos como influenza, y es lo que en este programa hemos tenido a bien diferenciar, lo que es resfriado común, que es una enfermedad muy leve, y la influenza, que es muy distinta, que es lo que hemos hablado hoy. En forma de resumen, el resfriado pues es estornudos, congestión nasal, un poco de dolor de garganta, mientras que la influenza es con mucho dolor corporal, fiebre especialmente alta, dolor de cabeza, puede haber dolor de pecho, puede haber tos incluso, pero Boris, es una afectación más general. ¿Y el origen del resfriado común? Son otro sinfín de virus que son diferentes al virus de la influenza, que pueden ser los rinovirus, los adenovirus y todo el resto de virus que nos pueden causar resfriados, asimismo al aparato respiratorio como al aparato intestinal, diferentes al virus de la influenza. Aquí entra los Coxsackie virus y todos esos. Los Coxsackie virus, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, sí, todos estos. Ahora bien, estos virus, aunque usted los esté escuchando, que no son el virus de la influenza, no quiere decir que de un resfriado común no se pueda complicar, ¿cierto, Pati? Sí, en la mayoría de veces los resfriados comunes son bien autolimitados, o sea, pueden ser 2-3 días, la sintomatología y se quita, ¿verdad? Pero sí, siempre mencionando la población en riesgo, la población que tiene enfermedades concomitantes, siempre en ellos se puede complicar todo, ¿verdad? Pero sí, la mayoría de virus que mencionaba el doctor, esos son autolimitados. Incluso hay personas que no les gusta medicarse para nada y ellos solo se quitan 2-3 días. Muy bien, vamos a ver, Reinaldo, dame tus recomendaciones por favor para la población. Pues las recomendaciones es comenzando por la higiene, ¿verdad? Y desde su casa, porque si alguien comienza con estornudos, pues, ¿verdad? De ahí ocupar un pañuelo, ¿verdad? Ocupar la mascarilla en los ambientes de trabajo igual, pues, ¿verdad? Ser un poquito responsables en el contagio con la gente, porque a 1 metro de distancia ya podemos contagiar a alguien, y sabemos que en la influenza el virus, la incubación dura de 18 a 72 horas, de 1 a 3 días, pues lo podemos tener. El lavado de manos, ¿verdad? El tomar medicamentos, llamémoslo aquí, que no sean los que se necesitan, pues, ¿verdad? Así que hay que evitar eso. Vamos a ver, Pati, el suyo, su mensaje final para toda la población. Primero, que la población tenga mucho cuidado y tome muchas precauciones en cuanto esté enfermo, ¿verdad? No visite, como madre, un consejo, ¿verdad? Si está enfermo, no visite a su amiga que tiene un bebé pequeño.
Si anda con gripe, no lávese la mano constantemente y no le manipule las manos al bebé, porque esta es la forma de cómo se contagia uno más rápido, ¿verdad? Yo no recomiendo en lo personal el pañuelo o las mantas que andan las abuelitas, ¿verdad? Porque eso es un ciclo, ¿verdad? Se está autocontagiando directamente. Muy bien, bueno, se nos terminó el tiempo, la verdad es que no me queda más que agradecerle, Boris, Patti, Rey, un placer haberlos tenido por acá. Gracias a todos ustedes que tuvieron sintonía y que escribieron sus preguntas. El día de mañana vamos a estar hablando de la importancia de la actividad física, así que no se lo pierdan. Por hoy les deseo a todos que tengan un lindo cinturita de la semana. Que Dios los bendiga. Algunos de los consejos que debes poner en práctica para evitar el contagio de la influenza son los siguientes. En primer lugar, debes lavarte las manos con frecuencia. Esto te ayudará a protegerte contra los gérmenes. Si no hay agua y jabón, usa un limpiador de manos a base de alcohol. Por eso, siempre debes andar uno en tus objetos personales. Otro punto muy importante es que evites el contacto cercano con personas que están enfermas o en el caso que tú estés contagiado con este virus, debes mantener la distancia con otras personas para evitar que ellos también se enfermen. También debes poner en práctica otros buenos hábitos de salud como limpiar y desinfectar las superficies de contacto más comunes en el hogar, en el trabajo o en la escuela, especialmente cuando alguien esté enfermo. Duerme bien, mantente activo físicamente, controla tu estrés, consume mucho líquido y come alimentos nutritivos.